Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es área de regiones cuadrangulares. En este caso vamos a ver el área de los distintos cuadriláteros. Tenemos el paralelogramo. El área de la región limitada por un paralelogramo es igual al producto de la longitud de un lado por su altura. En este caso yo tengo mi paralelogramo, sabemos la medida de una de las longitudes de sus lados, a esto llamaríamos base. Y a su vez trazamos una altura relativa a esa base o a esa longitud del paralelogramo. En este caso, esto viene a ser la altura h. Para hallar el área de este paralelogramo va a ser igual a la longitud de la base multiplicado por su altura. De la misma forma para un rectángulo. El área de la región limitada por un rectángulo es igual al producto de sus dimensiones. En este caso tengo que ABCD es un rectángulo y tengo su longitud mayor y su longitud menor. Entonces, para yo saber el área de este rectángulo, simplemente multiplico las longitudes. En este caso, la longitud mayor, que vale A, por la longitud menor, que vale B. Entonces, el área del rectángulo va a ser igual a A por B. Con esta fórmula puedo hallar el área de un rectángulo. Para un cuadrado. El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de su lado. Tener presente que para un cuadrado la medida de sus lados son iguales. Y para hallar el área de un cuadrado simplemente tengo que saber la medida de su longitud. En este caso sería L elevado al cuadrado. Entonces el área de un cuadrado va a ser simplemente L al cuadrado. Y si yo tuviera de dato la diagonal de dicho cuadrado, para hallar el área simplemente sería la diagonal elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces con estas dos fórmulas yo puedo hallar el área de un cuadrado. Vamos a ver el área de un rombo. El área de la región limitada por un rombo es igual al semiproducto de las longitudes de sus diagonales. Entonces, para un rombo, yo tengo que saber la medida de sus diagonales. En este caso, la diagonal PN sería representada por D mayúscula y la diagonal MO representado por D minúscula. El producto de esas diagonales vendría a ser D mayúscula por D minúscula, todo esto sobre 2, viene a ser el área de mi rombo. Vamos a ver el área de un trapecio. El área de la región limitada por un trapecio es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases por la longitud de su altura. Tener presente que en un trapecio los dos lados opuestos van a ser paralelos. En este caso BC y AD van a ser paralelos. A eso llamamos base. Tenemos también la altura, que viene a ser representada por H. Para hallar el área del trapecio simplemente voy a sumar las bases. Base mayor más base menor. Todo esto sobre 2 multiplicado por su altura. Ahora, veamos el área de una región cuadrangular. Tenemos una fórmula trigonométrica para un cuadrilátero convexo. Para un cuadrilátero convexo trazamos sus diagonales y a su vez, al trazar diagonales me formo un ángulo alfa. Para yo hallar el área de ese cuadrilátero viene por la siguiente fórmula. El producto de las diagonales AC multiplicado por BD. Todo esto sobre 2 multiplicado por el seno de ese ángulo alfa que se ha formado al cruzar las diagonales. También tenemos el área de un cuadrilátero para un cuadrilátero no convexo. Entonces, el área viene a ser de esta figura, este cuadrilátero no convexo. Tener presente que para este cuadrilátero convexo también tiene diagonales. La diagonal AC, que está fuera de la figura, y la diagonal BD, que al prolongar choca en un punto de esa diagonal extra. Para yo hallar el área de ese cuadrilátero no convexo, viene a usar la siguiente fórmula. El producto de las diagonales, en este caso AC por BD. Eso AC por BD, estas diagonales. Todo esto sobre 2 multiplicado al prolongar esa diagonal con la diagonal externa me forma un ángulo alfa. Entonces sería por el seno, en este caso también del ángulo alfa. Entonces tener presente para un cuadrilátero no convexo y para un cuadrilátero convexo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea de la página 75, la 1, la 2 y la 3. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular el área de la región trapecial. Entonces me pide hallar el área de este trapecio, el trapecio ABCD. Me dicen que BC es paralelo a D y me dicen que P y Q son puntos de tangencia.
Entonces vamos a desarrollar esto. En este caso, yo observo que tengo un trapecio y para hallar el área de un trapecio necesito saber la medida de las bases y a su vez la medida de su altura. En este caso observo que es un trapecio rectángulo. Ahora, lo que voy a observar aquí es, yo observo que esta base vale 4. Me faltaría saber la medida de toda la base, o en este caso la base mayor. También me faltaría saber la medida de la altura. Ahora, yo observo aquí que acá tengo una circunferencia. Tengo el punto P y el punto Q que son puntos de tangencia. Como es punto de tangencia a la recta tangente AD y a la recta tangente BC con respecto a la circunferencia. Entonces lo que yo voy a hacer es, del centro, de este punto centro, voy a unir con el punto de tangencia de la recta tangente. Entonces del centro uno al punto de tangencia. Choca el punto de tangencia, siempre forma un ángulo de 90 grados. Esta medida vale 3. De la misma forma del centro me voy al punto de tangencia P. Uno con el centro y forma un ángulo de 90 grados, cuya medida, este es el centro de la circunferencia, recuerda esta medida que viene a ser el radio, vale 3. Ahora, observamos nosotros aquí que el cuadrilátero ABPQ, 90-90 y 90-90. Observamos que viene a ser un rectángulo. Característica del rectángulo, que los lados opuestos son iguales. Entonces, si es PQ, que viene a ser el diámetro de la circunferencia, vale 6. Si PQ vale 6, la medida de AB también va a ser la misma que ese diámetro. Entonces, si esto es 6, acá va a ser 6. Ahora, ya tengo la altura de ese trapecio. Me faltaría saber la medida de la base mayor. Ahora, lo que yo puedo hacer es, observo que acá tengo un trapecio y acá tengo un ángulo de 45 grados. Entonces, desde este vértice C, lo que voy a hacer es trazar una altura. Trazo una altura y cae a la base mayor. Entonces, yo acá tengo un triángulo rectángulo, donde tengo un ángulo que vale 45 y el otro ángulo también va a ser 45. Si los ángulos, como es un triángulo rectángulo de ángulos que es el mismo, en este caso 45, la medida de los catetos van a ser iguales. Yo observo que ABC, a este punto le voy a llamar H. Yo observo que el cuadrilátero ABCH viene a ser un rectángulo. Característica de un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si esto es 6, esta medida también va a ser 6. Como esto es un triángulo rectángulo de ángulos 45-45, la medida de los catetos van a ser iguales. Si esto es 6, esta medida va a ser 6. Ahora, observamos también que el rectángulo ABCH, como es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. También los lados opuestos también van a ser iguales. Si BC vale 4, AH también va a valer 4. Ahora, si te puedes percatar y hacer la medida de la base mayor, vendría a ser 4 más 6. Entonces, yo ya tengo la medida de la base mayor y ya tengo la medida de la base menor. También tengo la medida de la altura. Entonces, vamos a hallar el área de mi trapecio. Entonces, el área del trapecio ABCD va a ser igual a la suma de las bases, que en este caso vale 4, más la medida de la base mayor va a ser 4 más 6, 10, sería 4 más 10, todo esto sobre 2, multiplicado por la altura que vale 6. Entonces yo observo aquí, mitad y mitad me sale 3. Entonces yo tendría aquí que el área va a ser igual a 4 más 10, 14. Todo eso multiplicado por 3. Entonces yo tendría aquí 14 por 3, eso es igual a 42. En este caso, como es área, metros cuadrados. Entonces ya hallé el área de mi trapecio. El área del trapecio en el ejercicio número 1 va a ser igual a 42 metros cuadrados. Entonces es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el área de la región rombal. Entonces me pide hallar el área de este rombo. Para hallar el área de un rombo necesito saber la medida de la diagonal. En este caso observo que AC y BD van a ser diagonales para mi rombo ABCD. Entonces, sea el rombo, en este caso rombo ABCD. Tener presente aquí que AC con BD vienen a ser diagonales.
antes tener presente las características de las diagonales. Trazo yo diagonales en un rombo, cruzan en un punto y a su vez es perpendicular. Al cruzar en un punto, ese punto va a ser punto medio de sus respectivas diagonales. Entonces, como este punto va a ser punto medio, a este punto le llamo O. Este punto es el punto medio de las diagonales. Entonces, la medida que va a haber aquí va a ser igual a esta medida. Es la misma idea para el diagonal BD. La medida que va a haber aquí va a ser la misma que aquí. Entonces, yo observo aquí que tengo un triángulo rectángulo, donde acá hay 37. El otro ángulo es conocido, entonces. Si es 37, acá va a ser 53. Entonces, vendría a ser un triángulo rectángulo donde tengo la medida de la hipotenusa, que vale 5. Ahora, para un triángulo rectángulo de ángulos notables, 37 y 53, la relación de lados es 3, 4 y 5. O en este caso 3K, 4K y 5K. Como la hipotenusa viene a ser 5K, que a su vez es igual a 5, los otros lados van a ser igual simplemente a 3 y a 4. Entonces a 37 se le opondría 3 y a 53 se le opone 4. Ahora tener presente que esta medida de aquí es igual a la medida de aquí. Si esto es 4, esto también va a ser 4. La medida de aquí, que vale 3, va a ser la misma que esta medida. Si esto es 3, acá también va a ser 3. Entonces yo voy a hacer la medida de las diagonales. Entonces yo voy a decir aquí que AC va a ser igual a 4 más 4, 8. Y la medida de BD va a ser igual a 3 más 3, eso va a ser igual a 6. Entonces vamos a hallar el área del rombo. Entonces el área del rombo ABCD. Eso va a ser igual a la multiplicación de las diagonales, o sea, AC por BD. Todo esto sobre 2. Reemplazando tendría que AC vale 8 multiplicado por BD, que vale 6. Todo esto sobre 2. Lo que puedo hacer aquí es mitad y mitad, me quedaría 4. Entonces yo tendría 4 por 6. Entonces el área del rombo ABCD va a ser 4 por 6, 24 metros cuadrados. Entonces a mí me piden hallar el área del rombo, entonces el área del rombo va a ser igual a 24 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del trapecio ABCD, o sea de este trapecio, me dice que tiene una región de área de 128 metros cuadrados. Entonces me dicen que el área de todo el trapecio, el área del trapecio A, B, C y D, esto es igual a 128 metros cuadrados. Me dicen que su altura mide 8, entonces del trapecio su altura mide 8. En este caso vendría a ser desde este punto hasta aquí. Todo esto vale, dice 8. Me dicen que AD vale 20, o sea, todo esto vale 20, la base mayor vale 20. Me dicen calcular el área del trapecio AEFD, o sea, me piden hallar el área de esta región. Y me dicen que su altura mide 2, o sea, de este trapecio que está sombreado, de esta región sombreada, su altura vale 2. Entonces, desde este punto va a ser 2 hasta la base. Entonces, para yo hallar el área de este trapecio, necesitaría saber la medida de su base menor de dicho trapecio. Ya tengo la medida de la base mayor, tengo la altura, me faltaría saber la medida de la base menor. Ahora, a mí me dan de dato que la medida del trapecio ABCD vale 128 metros cuadrados. Pero yo sé que por fórmula, la medida del trapecio ABCD, por fórmula es igual a la suma de las bases. En este caso, a la base BC le voy a llamar A. La medida de la base menor va a ser A. Entonces sería A más la base mayor, que vale 20, todo esto sobre 2. Multiplicado por su altura, que vale 8. Entonces lo que voy a hacer de estos dos valores es igualar. Entonces yo tendría aquí que el área del trapecio ABCD es igual a A más 20 sobre 2 por 8. A más 20 sobre 2 multiplicado por la altura, que es 8. Y a su vez me dicen que es igual a 128. Entonces, a partir de esta igualdad, voy a hallar el valor de A.
aquí que ve mitad y mitad, acá es 4. Entonces yo tendría aquí que a más 20 multiplicado por 4 es igual a 128. Yo tendría que a más 20, este 4 pasaría a dividir. Sería 128 entre 4, viene a ser 32. El 20 pasa a restar y tendría que el valor de a va a ser igual a 12. Entonces yo ya tengo la medida de la base menor. La base menor, que viene a ser BC, vale 12. Ahora, lo que vamos a hacer es, para el trapecio ABCD vamos a hallar su base media. Entonces ubico un punto, en este caso le voy a llamar M, acá ubico un punto que le voy a llamar M. Vamos a trazar la base media. Entonces trazamos la base media. Entonces trazamos la base media. Entonces yo voy a decir aquí, del trapecio ABCD, de ese trapecio yo voy a decir que MN va a ser base media. Entonces, característica de la base media, que ese punto M va a ser el punto medio de los lados laterales. Entonces, ese es punto medio. Entonces, podemos hallar la medida de la base media. Entonces, yo puedo decir que MN va a ser igual. Vamos a hallar la medida de la base media. La medida de la base media va a ser igual a la suma de las bases entre 2. Entonces, sería 12 más 20. Todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual a 12 más 20, es 32 entre 2, y este es igual a 16. Entonces yo voy a decir aquí que la medida de la base media para el trapecio ABCD vale 16. Ahora, tener presente algo. Si esta es base media, si yo analizo su altura, también a la altura le va a dividir en dos partes iguales. Entonces, si yo prolongo aquí, yo voy a decir que esta altura para esta sección de trapecio va a ser la mitad de la medida de toda la altura. Si en este caso la altura vale 8, esta zona, esta alturita de aquí, que viene a ser esta de aquí, va a ser la mitad de la altura total. Si la altura vale 8, esta altura va a ser 4. Recuerda que está ubicándose en el punto medio. De la misma idea, desde este punto hacia abajo, su altura también vendría a ser la mitad de 8. Vendría a ser también 4. Pero como acá tengo 2, esta altura de aquí va a ser 2. Entonces 2 más 2 viene a ser 4. Ahora si tú te puedes percatar, desde este punto F ha dividido la altura en dos partes que son iguales. Entonces, como ha dividido la altura en dos partes iguales, yo voy a decir que EF va a ser base media para el trapecio AMN. O sea, quiere decir que estas medidas van a ser iguales. Entonces, aquí también van a ser iguales. Entonces, yo voy a decir aquí, del trapecio, en este caso del trapecio AMND. En este caso del trapecio AMND voy a decir que EF va a ser su base media. Entonces, como EF va a ser la base media del trapecio AMND, puedo hallar la medida de esa base a partir de sus bases. En este caso, base menor y base mayor. Entonces, hallando la medida de esa base media, EF va a ser igual a la suma de las bases, que en este caso es 16 más 20. Todo esto sobre 2. 16 más 20 es igual a 36 sobre 2, y esto es igual a 18. Entonces yo puedo decir que la base EF, que es base media de este trapecio de aquí, vale 18. Ahora, si tú te puedes percatar, ya tengo para el trapecio AEFD, ya tengo base menor y ya tengo base mayor. Entonces yo puedo hallar el área de ese trapecio. Entonces, para hallar el área de ese trapecio AEFD, tengo que sumar las bases. Sería 18 más 20, todo esto sobre 2, multiplicado por su altura, que vale 2. Entonces, vamos a hallar el área del trapecio AEFD. Entonces, teníamos la suma de las bases, en este caso la base menor valía 18, más la base mayor que vale 20. Todo esto sobre 2, multiplicado por su altura, que valía 2. Entonces yo tendría aquí que este 2 con este 2 se van a eliminar. Entonces yo tendría que el área del trapecio
caso es AEFD, va a ser igual a 18 más 20, ese es igual a 38 metros cuadrados. Entonces también me pedían el área de ese trapecio, entonces el área de ese trapecio es igual a 38 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el área de la región sombreada, en este caso me pide ya el área de toda esta figura, si me dicen que BC es paralelo a D. En otras palabras, viene a ser esto un trapecio. Entonces, vamos a hallar el área de ese trapecio. Ahora, tengo un trapecio donde tengo la medida de sus ángulos, uno de ellos vale 30 y el otro vale 75. Cuando yo tengo un trapecio, la idea es construir paralelogramos dentro de ese trapecio. Tener presente eso, cuando yo tengo un trapecio y cuando me muestren sus ángulos, tratar de formar un paralelogramo. Entonces yo voy a decir aquí que la figura ABCD viene a ser un trapecio. Ahora, la figura ABCD viene a ser un trapecio. Tener presente si es trapecio, las bases, que en este caso viene a ser BC y AD, deben ser paralelas. Entonces tener presente eso. BC va a ser paralela a AD. Ahora, lo que voy a hacer es trazar una paralela al lado CD. Entonces lo que hago aquí es trazar una línea que sea paralela. Choque un punto que le voy a llamar F. Entonces yo voy a decir aquí que la figura BC, D y F viene a ser un paralelogramo, donde estos lados van a ser paralelos y los de aquí también van a ser paralelos. Entonces yo voy a nombrar la figura BCDF como un paralelogramo. Entonces, como es un paralelogramo, yo voy a mencionar que los lados opuestos son iguales. Entonces voy a decir que BC va a ser igual a FD. Y también voy a decir que CD es igual a BF. CD es igual a BF. Entonces tener presente esto, que estos lados van a ser iguales. Y a su vez, estos lados de aquí también van a ser iguales. Entonces, como estos lados son iguales, si esto es 4, esta medida va a ser 4. Si esto es 4, la medida de aquí va a ser 6. ¿Por qué? Porque si todo es 10 y acá tengo 4, entonces lo que le falta va a ser 6. Ahora, tener presente algo aquí. Yo observo aquí el ángulo de 30 grados. Recuerda que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Si esto es 30, esto también va a ser 30. Ahora, como estos lados BC y AD son paralelos, yo podría aplicar la Z. Si esto es por la Z, si esto es 30, esto también va a ser 30. Entonces, otra forma para hallar la medida de este ángulo sin usar la Z, podría observar que estas dos líneas son paralelas. Entonces, como este ángulo vale 30, por ángulos correspondientes, o conocido como el ascensor, si esto es 30, acá también sería 30. Entonces sería por ángulos correspondientes. También podría hallar la medida de ese ángulo. Ahora yo tengo acá un triángulo ABC, ABF, donde tengo la medida de dos de sus ángulos, 75 y 30. Recuerda que la suma de ángulos internos para un triángulo es 180. Entonces tendría 75 más 30 más un ángulo para que sea 180. Si yo desarrollo esto, yo voy a darme cuenta que la medida de este ángulo va a ser igual a 75. 75 más 75, 150 más 30, 180. Ahora, ¿qué observamos aquí? Observo que acá tengo un ángulo de 75 y acá también un ángulo de 75. Entonces voy a decir que este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces yo voy a decir aquí que el triángulo AFB viene a ser isósceles. Como es un triángulo isósceles, dos de sus lados tienen la misma medida. En este caso yo voy a decir que AF va a ser igual a BF. Entonces acá yo voy a decir que AF es igual a BF. Ahora tener presente que AF vale 6 y como esta medida es igual a esta, si esto es 6, acá también va a ser 6. Entonces acá eso es igual a 6. Ahora, mencionar también que, recuerda, como esto es un paralelogramo, los lados opuestos también son iguales. Si esto es 6, esta también va a ser 6.
Ahora, observemos que aquí tengo el ángulo de un trapecio, donde tengo esta medida que vale 6. Yo podría trazar su altura. Entonces, trazando la altura, 90 grados. Entonces, tendría un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos vale 30, el otro ángulo va a valer 60. Ahora, sería un ángulo notable de 30 y 60. Entonces, vamos a colocar sus respectivas medidas. La relación de lados viene a ser K raíz cuadrada de 3 y 2K. En este caso, recuerda que si tengo un triángulo rectángulo, el cateto que se le pone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa viene a ser CD. Si la hipotenusa viene a ser CD, este cateto viene a ser la mitad de la hipotenusa. Si esto es 6, esto va a ser la mitad, que va a ser 3. Entonces yo tengo la medida de la altura de mi trapecio. Eso vale 3. Ya no hay necesidad de hallar este cateto. Entonces, como ya tengo la altura del trapecio, vamos a hallar el área del trapecio. Entonces, hallamos el área del trapecio, en este caso ABCD. Entonces, el área del trapecio ABCD es igual. La suma de las bases, en este caso la base menor vale 4 y la base mayor vale 10. Sería 4 más 10, todo esto sobre 2, multiplicado por la altura, que vale 3. Entonces, yo tendría aquí 4 más 10, 14. Entre 2 sería 7 multiplicado por 3. Entonces yo ya sé cuánto vale el área del trapecio. Entonces yo voy a decir que el área del trapecio ABCD va a ser igual a 3 por 7, sería 21 metros cuadrados. Entonces, como a mí me pedían hallar el área de la región sombreada, que viene a ser un trapecio ABCD, eso es igual a 21 metros cuadrados. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en el cuadrante AOB, entonces me dicen que AOB viene a ser un cuadrante, o sea, un cuarto de la circunferencia. Me dicen calcular el área de la región sombreada. Entonces, me piden hallar el área de esta región que está sombreada, que observo que viene a ser un rectángulo. Entonces vamos a desarrollar eso. Como sé que esto viene a ser el cuadrante de una circunferencia, quiere decir que viene a ser el cuarto de una circunferencia. Entonces, si es el cuarto de una circunferencia, yo puedo decir que O viene a ser el centro de ese cuarto de circunferencia. Entonces yo voy a mencionar que AO y OB viene a ser el radio. Observemos primero el triángulo que está aquí. Tengo un triángulo, que en este caso va a ser triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos vale 53. Entonces yo puedo saber la medida del otro ángulo. 53, este ángulo va a ser 37. Ahora, tener presente que para un triángulo rectángulo de ángulos 37 y 53 yo sé la relación de lados. Entonces la relación de lados vendría a ser 3K, aquí sería 4K, y la hipotenusa viene a ser 5K. Ahora, pero yo sé que la medida de la hipotenusa, aparte de ser 5K, vale 15. Entonces, podemos hallar el valor de K. Entonces yo voy a decir que del triángulo rectángulo ANT. Entonces, de ese triángulo rectángulo, la medida de AT vale 15. Y a su vez también vale 5K. Entonces yo puedo saber la medida del valor de K. Sería 5 pasaría a dividir, tendría que el valor de K va a ser 3. Entonces yo tengo el valor de K. Entonces si vale 3 yo podría saber la medida de este cateto. Si es 4K, donde K vale 3, sería 4 por 3, eso va a ser igual a 2. También sabría la medida de este cateto. Si es 3K, donde K vale 3, esta medida va a ser 9. Ahora, tener presente que la figura ONTP viene a ser un cuadrado. Entonces yo voy a decir aquí, que ONTP, que ese cuadrilátero ONTP viene a ser un rectángulo. Como es rectángulo, la medida de sus lados opuestos son iguales. Entonces yo voy a decir que NT va a ser igual a OP. Y a su vez voy a decir que ON es igual a PT. Entonces, como son iguales, yo voy a decir aquí, si NT
es igual a OP porque es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si esto es 12, esta medida también va a ser 12. Entonces, como esto es un rectángulo, me faltaría saber la medida de PT para poder hallar el área de ese rectángulo. Como no sé la medida, yo le voy a llamar aquí A. Y como los lados opuestos son iguales, a esta medida también le llamo A. Ahora, observemos que recuerda que AOB viene a ser el cuadrante de una circunferencia, donde OA viene a ser su radio. Ahora, ¿el radio cuánto valdría? Valdría 9 más A. Ahora, observemos algo aquí. Recuerda, si observas algo aquí, que esto viene a ser el centro, y si voy al punto T, yo puedo observar que eso también vendría a ser el radio. Entonces, tener presente aquí, si OA viene a ser el radio de este cuarto de circunferencia, OT también viene a ser el radio de ese cuarto de circunferencia. Entonces, si el radio de ese cuarto de circunferencia viene a ser 9 más A, esta medida de radio también va a ser 9 más A. Ahora, observemos aquí esta figura, OTP viene a ser un triángulo rectángulo, que aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo OPT. Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa que vale 9 más A, todo eso elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a 12 al cuadrado más A al cuadrado. Tengo binomio al cuadrado, entonces aplico la fórmula. Sería el primero al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, 81, más 2 veces la multiplicación de ambos. Sería 2 por 9, 18 por A, 18, más A al cuadrado. Esto va a ser igual a 12 al cuadrado, sería 144, más A al cuadrado. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observo que este A al cuadrado con este A al cuadrado se van a eliminar, porque si paso a restar, se eliminaría, sería 0. Entonces yo tengo este 81 que pasaría a restar con 144. Entonces yo tendría acá 18A va a ser igual. 144 menos 81, eso es igual a 63. Entonces 18 pasaría a dividir, tendría que el valor de A va a ser igual a 63 sobre 18. A ambos simplifico, le quito novena. ¿Qué me quedaría? Quitando novena, yo voy a decir acá que A va a ser igual a 7 sobre 2. Entonces yo tengo la medida de A, 7 medios. Entonces yo tengo la medida de A, que vale 7 medios. Entonces yo voy a decir aquí que nos piden hallar el área del rectángulo. Nos piden el área del rectángulo ONTP. Entonces, el área del rectángulo ONTP va a ser igual la medida de OP, que vale 12, multiplicado por PT, que vale A. En este caso, A vale 7 medios. Y esto va a ser igual. Mitad de mitad me queda 6. Entonces me quedaría 6 por 7, y esto es igual a 42 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo, que es la parte sombreada, va a ser igual a 42 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, del gráfico, calcular el área de la región A, H, E, D. O sea, me pide hallar el área de esta región, que viene a ser un rectángulo. Me dicen que AP vale 6, o sea, todo esto vale 6. Me dicen que 5 veces AB es igual a 4 veces BC. Cuando yo tenía esta forma, lo que hacía era, el valor de AB tomaba el valor de 4 y BC tomaba el valor de 5. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar AB vale 4. Entonces AB va a ser 4K. Y BC vale 5. Entonces BC vale 5 multiplicado por K. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, observemos algo aquí. Yo tengo aquí viene a ser un rectángulo ABCD, de la cual uno de sus lados viene a ser el diámetro de una circunferencia, donde acá tengo el punto que viene a ser el centro. Ahora, como esto viene a ser el centro, tener presente que toda esta línea AB viene a ser el diámetro, que vale 4K. Como es el diámetro, yo podría saber la medida del radio. Siempre el radio es la mitad del diámetro, y el diámetro 4K, el radio va a ser la mitad. Entonces el radio valdría 2K. Tener presente que este es el centro, al punto A también viene a ser radio, entonces esto vendría a ser
2K. Ahora, yo puedo también observar que OB también valdría 2K. Ahora, tener presente aquí que esta medida no sé cuánto vale. Lo que yo voy a hacer aquí es colocar la medida de A. Sería 2K más A. Entonces, acá también sería 2K más A. Recuerda que todo esto viene a ser un rectángulo. Ahora, si desde O hasta B vale 2K, recuerda que viene a ser el radio de esa semicircunferencia. Si todo esto vale 2K y acá tengo A, esta medida va a ser igual a 2K menos A. Entonces, toda esta medida es 2K menos A. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, desde este punto P al punto B, voy a trazar una línea. Ahora, tener presente que, por definición, si yo tengo una semicircunferencia, donde trazo un triángulo y donde una de las bases del triángulo viene a ser el diámetro, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Entonces acá voy a decir que este ángulo va a ser 90 grados. Yo tengo un triángulo rectángulo y a su vez tengo una altura de ese triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a aplicar es relaciones métricas. Entonces vamos a usar en el triángulo del triángulo rectángulo, en este caso el triángulo rectángulo APB. Vamos a usar relaciones métricas. Entonces, por relación métrica yo puedo saber la medida de uno de los catetos. En este caso, AP que va a ser 6 al cuadrado y eso va a ser igual a su proyección. Tener presente que su proyección vendría a ser AH. De este cateto su proyección va a ser AH sobre el diámetro AB. Entonces la proyección AH viene 2K más A. Sería 2K más A. Todo eso multiplicado por la medida de toda la base que vale 4K. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tendría 6 al cuadrado 36 y esto va a ser igual a 4K multiplicado por 2K más A. Acá lo que voy a hacer es cuarta, me quedaría 9. Y esto va a ser igual a K por 2K más A. Lo que voy a hacer es multiplicar. Sería K por 2K, sería 2K al cuadrado. Más K por A sería A por K. En este caso voy a despejar acá. Acá va a ser igual, el 2K al cuadrado lo mandaría a restar con el 9 y tendría 9 menos 2K al cuadrado. Eso lo voy a dejar. Ahora, a mí me pedían hallar el área del rectángulo AHED. Entonces, tener presente aquí que el rectángulo AHED viene a ser un rectángulo, tener presente eso. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el área de ese rectángulo, AHL. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser la base mayor o el lado mayor, que si esto vale 5K, este lado también va a ser 5K. Entonces, el lado mayor vale 5K, multiplicado por su lado menor, que es 2K más A. Entonces, esto lo multiplico por 2K más A. Entonces, desarrollando esto tendría 5K por 2K sería 10K al cuadrado. Todo esto más 5K por A sería 5 veces A por K. Hay que tener presente que el valor de acá lo tengo aquí, 9 menos 2K al cuadrado. Entonces yo tendría aquí, sería 10K al cuadrado más 5 multiplicado por acá, que vale 9 menos 2K al cuadrado. Entonces yo tendría aquí 10K al cuadrado más 5 por 9, 45, menos 5 por 2 sería 10K al cuadrado. Ahora si tú puedes observar, 10K al cuadrado menos 10K al cuadrado, esos se van a eliminar. Entonces, yo ya tengo el área del rectángulo AHED. El área de ese rectángulo va a ser igual a 45. En este caso, 45 unidades cuadráticas. Entonces, a mí me pedían hallar el área de ese rectángulo AHED. El área de esa figura va a ser 45 unidades cuadráticas. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6.